Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Un día más donde vamos a estar hablando de más allá de la iglesia. Es la serie que estamos llevando ya por algunas semanas. Creemos que Dios es un Dios que tiene todo planeado, que tiene todo bajo control. Hoy quiero hablarte de la misión de la iglesia, que cuando la iglesia ya sabe que ha sido justificada por el amor de Dios gratuitamente mediante la fe en Jesucristo, y que llega la información a nuestras mentes, a nuestros corazones de nuestra unión que tenemos con Cristo, es ahí cuando comienza una responsabilidad totalmente personal para ser obedientes a Dios, como lo revela su palabra, y así darle el cumplimiento a la misión de la iglesia, porque esa es la voluntad de Dios, ya que fácilmente nos podemos desviar de no cumplir la misión que Dios nos ha dado. Hoy vamos a estar leyendo una porción de la palabra que está en Lucas capítulo 21, verso 34, que esta va a ser la porción base sobre esta enseñanza. Y también porque hay una gran necesidad de velar por nuestras vidas, de saber administrarla correctamente, como lo dice la palabra. Esta es la razón por la cual cada vez que leemos la palabra de Dios nos instruye, nos enseña y nos capacita para darle el cumplimiento a la misión que el Señor puso sobre la iglesia. Quiero que la palabra de Dios haga en nosotros lo que es el propósito, el plan de nuestro Dios para nuestras vidas. Y esto es lo que dice la palabra de Dios en Lucas 21:34. Ya si ahí en casa puedes ir anotando para que después puedas tú estudiarlo un poquito más profundamente, lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice así la hermosa palabra de nuestro Dios: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Bueno, después de hablar el Señor Jesús la parábola de la higuera, el Señor Jesús nos exhorta, ya que es muy fácil entrar en el área de acomodamiento, y nos exhorta de esta manera. Pero antes de que comencemos, quiero que hagamos una oración para que sea el Espíritu Santo que nos guíe, y también el Espíritu Santo que nos hable, y que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro intelecto. Gracias, oh Dios, por tu palabra y por un día más donde podemos estudiar tu palabra, podemos conectarnos con nuestros hermanos, y cada uno en sus hogares pueden, Señor, tener, Señor, un momento, Señor, de conexión con tu palabra. Señor, sé, Señor, que muchos de ellos, oh Dios, tienen su devocional cotidianamente, continuamente, oh Dios. Señor, pero te pido, oh Dios, que a través de esta palabra, de esta porción, sus vidas, oh Dios, sean, oh Dios, Señor, refrescadas. Señor, porque entendemos, oh Dios, que tu palabra es el agua de vida. Señor, y que cuando estamos adormecidos espiritualmente, podemos llegar a esa agua, oh Dios, y sumergirnos en ella, Señor, y así poder despertar, oh Dios, y poder mirar en el tiempo que estamos viviendo. Señor, te pido que a través de esta enseñanza sea, Señor, mi voz hablando, Señor, tu palabra. Señor, dame la autoridad, Señor, dame la fuerza para poder hablar a tu pueblo, para poder hablar, Señor, a todo aquel, oh Dios, que tiene necesidad de ti. Señor, gracias por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, el Señor usa una parábola que estemos atentos a los tiempos antes de hablar sobre este versículo donde dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue. Amén, que nuestro corazón no se adormezca. Antes de eso,
el Señor Jesús habla la parábola de la higuera, donde les dice que aprendamos de la higuera y de todos los árboles, que cuando ya brotan sus retoños, sus ramas tiernas, dice, sabemos que el verano está cerca. Que así también debemos de nosotros de entender los tiempos espiritualmente. Y es por eso que el Señor les habla de esa manera. Y el Señor siempre lo miramos que Él habla con parábolas. Ahora, una parábola es un símil usado para enseñar o reforzar una verdad. Nuestro Señor Jesucristo usaba y utiliza el método con parábolas para enseñar las grandes verdades espirituales. Él lo emplea con mucha libertad para ilustrar importantes verdades espirituales con historias de las cosas familiares que suceden en la esfera de lo cotidiano. Es por eso que de esta manera Él enseñaba a sus discípulos. Y cuando sus discípulos le preguntaron por qué enseñaba con parábolas, bueno, el Señor admitió dos propósitos. Uno fue que Él usa las parábolas para que los seguidores o aquellos discípulos conocieran los misterios del reino y así cumplir la misión de la iglesia. Porque cuando aquellos discípulos entendieran en su mente y en su corazón cuáles eran los propósitos de Dios, ellos podían ejecutarlos de una manera más fácil porque ellos ya lo habían entendido y sabían cómo desarrollarlo. Y la otra es para que aquellos con corazones endurecidos no pudieran entender ni oír esa misma doctrina. Esta es la razón por la cual el Señor en la parábola de la higuera nos amonesta a todos a levantar la cabeza y a mirar los tiempos en que estamos viviendo, por la razón de que hemos estado muy ocupados en las cosas de la vida. El mundo en estos tiempos ha estado tan ocupado. El mundo estaba tan agitado. Si te das cuenta, antes de que llegase esta pandemia, esta cuarentena, todos estaban envueltos en sus cosas, todos estaban envueltos en sus proyectos, en sus deseos, en sus ocupaciones. Por eso cuando llega de repente, nos sorprende la cuarentena y nos pone un alto sobre aquellas cosas en las cuales estábamos acostumbrados a desarrollarnos. Es ahí cuando nosotros nos detenemos y comenzamos a mirar y a preguntarnos también qué es lo que está pasando en este mundo, qué es lo que está pasando en la tierra, qué es lo que está pasando con nuestras vidas. Y es aquí cuando miramos nosotros una gran enseñanza, una gran exhortación de nuestro Señor Jesucristo, más bien para su iglesia, porque el mundo, ellos en su desenfreno, en su vida diaria, ellos no entienden solamente qué está pasando, pero ellos siguen la vida. Pero el que busca de Dios, la iglesia de Cristo, la palabra de Dios nos dice así: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Bueno, hasta aquí, ¿cómo te ha administrado la vida? ¿Cómo nos ha administrado la vida? El problema del hombre siempre está en el corazón. Sabes de que un corazón atrapado por los problemas de la vida, o ya sean las circunstancias, sean deleites, o sean deseos, o sean compromisos de cualquier índole, a una persona así o un corazón así le es imposible llevar a cabo la misión de la iglesia. Por una sola razón, de que no tendrá tiempo para darle ese momento a su Salvador, a su Señor. Un corazón atrapado por las circunstancias y por el temor, le es imposible tener libertad para presentarse delante de nuestro Dios.
Y te digo porque antes yo estaba así, yo estaba atado, yo tenía ataduras, yo tenía cadenas, que todo eso no me daban esa libertad para presentarme delante de mi Dios, por una razón de que me daba vergüenza. Y de esa misma manera yo no podía cumplir la misión de la iglesia, la misión que el Señor Jesucristo le encomendó a la iglesia. En Proverbios 4:23 nos dice esta verdad: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En otras palabras, un corazón atrapado o dañado por la amargura o por el dolor de alguna traición, definitivamente no podrá hacer la misión que se le ha encomendado a la iglesia. Mira lo que parte que sigue de Lucas 21:34, nos dice: y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre nosotros aquel día. Los afanes de la vida son trampas para sacarnos de la realidad espiritual y así no hacer la voluntad o la misión de la iglesia o la voluntad de nuestro Dios. Hay un ejemplo muy grande, hermoso, en el cual podemos nosotros entender que muchas veces cuando un pueblo es desviado de la misión, podemos mirar que siempre Dios está interesado en que ese pueblo se vuelva a Él. Y hay un ejemplo en Primera de Samuel, capítulo 17, del 1 al 16. Pero nomás vamos a estar leyendo algunos 4 versos, donde dice así: esta es la historia cuando el pueblo de Israel entró en guerra con el pueblo de los filisteos. La palabra de Dios nos dice que de parte de los filisteos había un hombre, un paladín o un retador, que retaba al pueblo de Israel para trenzarse en una lucha o en un combate, y el que saliera victorioso, ese era el pueblo que iba a ganar. Fíjate lo que dice así en Primera de Samuel 17. Bueno, vamos a leer nomás 4 versos. Dice el verso 3, pero tú puedes leer ahí en casa del 1 al 16 o todo el capítulo. Dice: y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle de por medio. O sea, el pueblo filisteo estaba en un monte y el pueblo de israelita estaba en otro monte, y en medio estaba una gran joya, un gran valle que va a ser el sitio de la batalla. Y dice así el verso 4: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, o sea, un retador, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, aproximadamente, hermano, hablando nosotros en nuestras medidas, aproximadamente 3 metros de altura. El verso 16 nos dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Goliat el filisteo ministró al pueblo de Dios por 40 días, y por esta causa el pueblo estaba temeroso. Mira lo que dice el verso 24 de 1 Samuel 17. Y todos los varones de Israel que veían de ver aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Bueno, hasta que llegó David, su libertador para el pueblo de Dios o al pueblo de Israel. Para ellos fue David el que les dio la libertad de la opresión, del temor. Pero para la iglesia, para nosotros, es Cristo quien ha venido a darnos la libertad de la miseria, del temor, de la amargura y de todas aquellas cosas que antes nos hacían estar en esclavitud, atrapados, encadenados. Por esta razón lo miro yo como un gran ejemplo,
Mira, Dios es un Dios maravilloso que se ha acercado a nosotros para liberarnos, para sanarnos, para librarnos del temor, de la angustia, para sacarnos de la escasez, para sacarnos de la falta de visión. Tal vez estamos sumergidos en un pozo donde no podemos mirar. Él nos quiere poner en un lugar alto donde podamos tener visión de lo que está a nuestro alrededor, y no solamente de lo que está a nuestro alrededor, sino a la distancia. También nos ha dado y nos ha sacado de la esclavitud, nos ha dado libertad. Así como David fue y peleó con el filisteo y liberó al pueblo de la opresión y del temor, así también el Señor Jesucristo llega a nuestras vidas. Es por eso que Él con toda libertad habla y nos dice que no estemos totalmente, como dice aquí en el verso 34 de Lucas 21, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen, que vuestros corazones no se llenen de las cosas de este mundo. Porque cuando dice, si llega ese día, el día de la aflicción, el día de la batalla, nosotros no vamos a poder salir adelante por las cosas que nos están rodeando. ¿Sabes lo que dice en el verso 32 de primera de Samuel 17? Dice así: y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, o sea, del gigante, del filisteo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Bueno, así como David fue y peleó contra el filisteo, así también nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro lugar para darnos la victoria cuando nuestro corazón desfallecía. Sabes que cuando aquel paladino, aquel gigante Goliat venía y le hablaba estas palabras al pueblo de Israel, la palabra de Dios nos dice que eran 40 días, por 40 días habían estado escuchando solamente palabras de una persona totalmente que no eran las palabras adecuadas, eran las palabras equivocadas. Por eso la administración que ellos estaban recibiendo era una administración equivocada, y por esta razón el pueblo estaba totalmente en un estado de temor. Sabes que cuando David escuchó a aquel hombre hablar y desafiar, David dijo esto y dijo: ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios vivo? Sabes de que David sabía, reconocía quién era él y quién estaba con él. Porque dice: ¿de quién es este incircunciso? ¿Quién es este hombre que se atreve a hablarle así a un pueblo que le pertenece a Dios? Sabes de que cuando nosotros nos levantamos en fe y comenzamos a levantar la mirada, comenzamos a mirar los tiempos, comenzamos a mirar en qué tiempo de la historia estamos colgando, y sabemos que nos queda poco tiempo para que el Señor Jesucristo vuelva a esta tierra por su iglesia, y que miramos todo lo que está aconteciendo, porque todo esto que está aconteciendo, la palabra de Dios lo ha hablado, lo ha profetizado. En Mateo 24, en Lucas 22, en Lucas 21, ahí nos dice todo lo que iba a pasar al final de los tiempos. Y esta peste es una de las señales que tendría que pasar. Es por eso que yo escucho a veces muchos hermanos que dicen que el enemigo no es el enemigo, hermano, es Dios quien tiene en control de la iglesia. Es Dios que le ha puesto un alto a la humanidad, porque el mundo estaba agitado en sus propios deseos, en sus propios deleites. Pero ahora Dios nos pone un alto para que hagamos totalmente conciencia y miremos en qué tiempo de la historia estamos colgando, y así de esta manera despertar de esa
anonimato espiritual, salir de ese anonimato espiritual, despertar de ese sueño que nos ha traído a todos como iglesia. Es esta la razón por la cual te puedo preguntar a hoy, ¿cómo te ha administrado la vida? ¿Qué te ha administrado la vida? Tal vez solamente te ha administrado temor por lo que está pasando en el mundo. Pero déjame decirte que hay un libertador, hay un Dios que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree, dice la palabra de Dios, no se pierda, mas tenga una esperanza, tenga vida eterna. Tal vez necesitas tú un libertador que te ministre de una manera correcta para cumplir la misión de la iglesia. Dios es un Dios que nos ha llamado para hacerle cumplir un deseo que está en el corazón de Dios. Y es de dar a conocer el nombre de Dios, dar a conocer el poder de Dios. Sabes que ahora podemos nosotros sentarnos en nuestro hogar y ahí doblar nuestras rodillas, ahí leer la palabra de Dios, ahí levantar un cántico a Dios en alabanza, en adoración. Y no permitir que todo lo que estamos mirando, todo lo que estamos oyendo, todo lo que nos están hablando nos afecte, sino que pongamos nuestra vida en las manos de nuestro Dios. He escuchado mucho que es la persecución de la iglesia, pero si fuese la persecución de la iglesia estaríamos contentos, porque en la persecución de la iglesia se multiplicó. Y si en estos tiempos la iglesia es perseguida, quiere decir que la iglesia se va a multiplicar. Esta razón yo creo que Dios es un Dios que siempre ha estado en control de todas las cosas. Y creo que el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra. Aún en estos tiempos de dificultades, yo siento que el tiempo de nuestro Dios está tan cerca, pero porque he leído su palabra, porque me he puesto a mirar los tiempos, he puesto a mirar lo que está sucediendo en el mundo entero, y ahora puedo hablar más seguramente que debemos prepararnos, alistarnos, para que cuando el Señor Jesucristo aparezca por su iglesia, nosotros estemos listos y preparados para irnos con Él. Sabes que el Espíritu sigue haciendo la obra, aun cuando pedimos nosotros el auxilio divino. Todavía sigue Él. Así de que acerquémonos al Señor para que no desmaye nuestro corazón por razón de lo que estamos viendo, o de lo que vemos, o de lo que oímos. Vamos a orar, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás en casa. Y te voy a pedir que levantes tu corazón delante de la presencia de Dios. Y le pedamos al Señor que Él venga a liberarnos. Si hemos estado atrapados o hemos estado ocupados de una manera equivocada, o hemos sido administrados de una manera equivocada, Señor, te pedimos en este momento, Señor, que nos libertes de toda depresión, Señor, y de la angustia por tanta información que llega a nuestro corazón. Oramos para que nos des libertad de la ansiedad por causa de la inseguridad, por todo lo que estamos escuchando, todos esos pronósticos, todos esos resultados. Señor, oramos para que nos des visión, porque somos tu pueblo. Oramos, oh Dios, para que toda enfermedad, oh Dios, emocional, oh Dios, que sentimos en nuestro corazón, sea erradicada, oh Dios. Señor, oramos por las enfermedades imaginarias de la mente, oh Dios.
porque hemos escuchado tanto de síntomas, de lo que pudiera ser que está una persona contagiada. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios. Gracias por la preciosa oportunidad que nos das, oh Dios. ¿Qué hay para los que hemos sido llamados a cumplir la misión como iglesia? Porque no te elegimos nosotros, Señor. Tú nos elegiste a nosotros. Es lo que dice tu palabra en Juan 15:16. Que nosotros no elegimos seguirte a ti. Tú, Señor, nos has elegido a nosotros. Gracias, oh Dios, por la reconciliación. Gracias, oh Dios, por la restauración. Gracias, Señor, por la provisión. Aún en medio de las circunstancias difíciles, tú nos has dado provisión. Tú, Señor, nos has dado protección, oh Dios. Señor, a tu iglesia, a nuestras familias. Señor, te pido, oh Dios. Señor, sabemos, Señor, que hay hermanos, Señor, que han perdido familiares. Señor, pero tenemos la esperanza de que aquellos que han partido contigo, oh Dios, es porque, Señor, había llegado el tiempo de su partida. Porque, Señor, se fueron a un lugar mucho mejor, oh Dios, que este lugar, oh Dios, de problemas, de circunstancias difíciles, de desafíos. Señor, gracias, Señor, porque aquellos hombres que fueron parte, hombres, Señor, aquellas personas que fueron parte de nuestra familia y han partido contigo, sabemos, Señor, que un día los volveremos a ver. Sabemos que un día, Señor, volveremos, Dios, a platicar con ellos. Señor, gracias por el tiempo que tú nos proveíste, que estuviesen con nosotros, que tú permitiste, oh Dios, que ellos estuviesen con nosotros. Te bendecimos, Señor, porque eres un Dios maravilloso. En ti, Señor, está nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, hermanos, te damos bendiciones de parte de nuestro Dios. Que el Señor te llene de su gloria, que abra caminos en medio de las dificultades y que la bendición de Dios llegue sobre tu vida. Nos estamos mirando aquí la próxima semana. El próximo domingo tendremos un servicio bilingüe aquí en el estacionamiento el día 26 de julio, donde todos estaremos ahí alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Será de 7 de la noche a 8 de la noche. Todos tendremos que traer nuestra máscara, ¿verdad? Nuestro cubrebocas, ¿verdad? Y te invitamos para que seas parte de esta celebración en el nombre de Cristo Jesús. Que tengas una hermosa semana. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima. Bendiciones.